Tutorial sobre las relaciones en Access. Continuando con nuestro proyecto de construcción de una base de datos en el programa Access, vamos a hacer una retroalimentación de lo que llevamos hasta el momento. Venimos construyendo en este periodo una base de datos, cada grado tiene un tema en particular. Algunos van a trabajar con la base de datos de una empresa, otros con una base de datos de un centro médico veterinario. Recordemos que el paso número 1 que debemos hacer en los pasos de diseño de una base de datos, pues es definir el tipo de información que vamos a hacer. Por eso definimos a qué tipo de negocio, a qué tipo de empresa vamos a construir esa base de datos. Una vez definido el tema, entonces eso nos va a permitir a nosotros, como veíamos, preparar el terreno para nosotros seleccionar cuál sería el software o la aplicación sobre la cual vamos a construirlo. En nuestro caso, pues estamos empleando el sistema gestor base de datos que es Access. Ese va a ser nuestro terreno sobre el cual vamos a levantar la estructura de nuestra base de datos. Hay muchos tipos de sistemas gestores de base de datos, pero nosotros estamos trabajando con Access. Paso número 3, que es lo que hemos venido construyendo después de definir el software o la aplicación, pues es definir las tablas que vendrían siendo las columnas que van a soportar la información de nuestra base de datos. Recordemos que las tablas es ese corazón de la base de datos que le van a dar la firmeza a la estructura de nuestra base de datos. Entonces ya hemos hasta el momento definido las tablas, hemos definido a qué negocio se lo vamos a hacer, hemos establecido las estructuras de esa tabla y paso seguido nosotros también, además de definir las tablas, hemos procedido también a registrar información en esas tablas, almacenarlas en los respectivos campos y a comenzar a diligenciar cada uno de esos registros que van a integrar nuestra tabla. Después pasamos a establecer las claves principales a cada una de esas tablas. Recordemos que las claves principales son ese campo único que me va a identificar de manera única a cada registro, ¿sí? Entonces, eso lo hicimos en la clase anterior, donde a cada tabla le establecimos cuál de todos los campos que componen la estructura de la tabla va a ser el campo clave principal. Recordemos que estos campos son de identificación única, no pueden estar vacíos, son los campos que cuando yo digite la información no se puede duplicar esa información. Y precisamente estos campos, que son los campos claves principales, son los que vamos a emplear para asociar o para relacionar las tablas. Vamos hasta ahí, hasta el momento, en la construcción de nuestro proyecto de base de datos. Y ahora vamos con el paso número 5 en ese diseño, que es relacionar las tablas. Cuando estamos hablando de una relación en tablas, estamos en Access, estamos hablando de asociar, de unir las tablas. Cada uno de ustedes tiene una serie de tablas que ha construido en su base de datos, pero sin embargo esas tablas están individuales, ¿sí? Y tenemos que proceder a relacionarlas, ¿sí? En otras palabras, nos va a permitir las relaciones compartir la información que hay en una tabla con la información que hay en otra, poder cruzar esa información. Hay diversos tipos de relaciones que tenemos en Access, lo vamos a ir viendo a medida que vamos practicando, pero trayendo a colación la analogía que venimos hablando de la construcción de una vivienda, recordemos entonces que las columnas de esa estructura son las tablas, que son las que tienen el soporte, los que almacenan o guardan la información, tienen todo el peso, digamos, de la base de datos. Entonces, así es como ustedes tienen diversos tipos de tablas. Aquí hablamos de tablas de productos, de factura, de empleados, de clientes, de animales, de proveedores, de insumos, entre otros. Esas serían nuestras columnas. Sin embargo, para dar firmeza a esa estructura, pues es necesario, como vemos en la parte de construcción, que se colocan una serie de vigas de amarre que permiten unir, enlazar, ¿sí?, una columna con otra, y eso le da soporte y le da firmeza a la estructura. En el caso de las bases de datos, cuando hablamos, las vigas vienen siendo esas relaciones que van a unir todas las tablas y van a permitir que la información de una tabla se una, se comparta con la otra. Vamos entonces a proceder a hacer esas relaciones. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer ese tipo de relaciones, enlazarlas para que nuestra aplicación quede robusta, quede sólida como una estructura? Lo primero que usted va a hacer entonces es ir a su base de datos. Proceda a abrir su base de datos de su empresa, del proyecto que usted está construyendo junto con su compañero. Verifiquemos que no tengamos ningún elemento abierto. Debemos verificar que nuestra área de trabajo esté desocupada y proceda a abrir su tabla. En este momento estas son las tablas que usted tiene construidas dependiendo pues de la empresa que tiene. Aquí tenemos las 3 tablas
de cada una de las empresas, de los grados, la de la empresa, la de la veterinaria y la parte del centro médico. Voy a ir pasando por cada una de ellas a manera de ejemplo. Para hacer las relaciones, primero deben de estar cerradas. 2. Algo que usted debe tener muy importante es que ya a todas las tablas usted le haya establecido el campo clave principal. Este campo es fundamental, es muy importante porque va a ser el campo de unión que nos va a permitir enlazar o relacionar una tabla con otra. Si este campo no está establecido, sus relaciones no van a quedar bien hechas. Eso lo hicimos en la clase anterior, establecer a cada campo, a cada tabla, la clave principal. Entonces verifique que a través de la vista de diseño, que usted haya asignado el campo clave principal a cada tabla. Una vez hecho este paso, ahora sí procedemos a las relaciones. Haga clic en la herramienta base de datos. Usted va a observar que aquí aparece un botón de relaciones. Vamos a trabajar en esta zona. Ahora, en esta tabla nos va a mostrar, en esta ventanita nos muestra todas las tablas que componen nuestra base de datos. Una manera de añadirlas todas es señalarlas con el mouse de esta manera. Yo puedo ir añadiendo una por una, pero pues una manera rápida es hacerla de esta forma y la voy agregando, ¿sí? Y cerramos. A veces sucede que yo creo una tabla nueva y necesito relacionarla. Si ese es el caso, se le quedó una tabla por fuera, yo puedo volver a presionar el botón mostrar tabla y volver a añadir de manera particular la tabla que necesito, agregarla, cerrarla, ¿sí? Si yo borro una tabla de aquí, no afecta para nada. Lo importante es que usted no borre las tablas del panel de navegación. Esto es un área de trabajo la cual podemos manipular y con la cual podemos estar trabajando, ¿sí? A veces sucede que sin querer, cuando señalamos las tablas, presionamos 2 veces sin querer y se nos duplicaron esas tablas. Usted puede observar que le aparece un numerito 1, un numerito 2 aquí. Entonces, si ese fue el caso, porque a veces accidentalmente le sucedió, uno puede borrar el diseño, limpiar como el tablero donde uno va a trabajar, de esa manera limpiamos, quitamos como todo lo que hemos puesto hasta el momento en esta área de trabajo, lo eliminamos, dejamos nuestra área de trabajo limpia y volvemos a agregar las tablas. Entonces, a través de ese botón mostrar tabla, vamos a estar agregando las tablas con las cuales vamos a relacionar. Solo se hace una vez. ¿Listo? Seguidamente, para nosotros poder establecer esas relaciones, vamos a desplegar, ubique el cursor aquí en la puntica, en la esquina inferior, para que pueda ver todos los campos de la tabla. A veces toma un poquitico de tiempo calibrarlo aquí, para que usted pueda ver todos los campos. Usted los puede mover, desplegar como usted desee. Aquí voy a colocar aquí en esta barrita, me cuesta un poquito de trabajo por el mouse, pero voy a desplegar todos los campos. Es bueno que se desplieguen todos los campos de las tablas que usted tiene ahí, sobre todo las que son pequeñitas, grandes, que tienen más tablas, desplieguenlos, usted los va moviendo de la parte superior de la barra de título, ¿sí? Entonces vamos ahí con la parte de las tablas, de arreglar nuestro campo o nuestra área de trabajo para poder disponer todo para establecer las relaciones. Aquí tengo otro pedacito, vamos a ver aquí, lo estoy relacionando. Esto lo puede mover a usted a su antojo, como usted guste, no hay problema, lo puede colocar. Si se por accidente eliminó una tabla, no olvide que si borré una de aquí, por ejemplo borré la tablacita, yo puedo volver aquí al botón de mostrar tabla, vuelvo y señalo la tabla que me estaba haciendo falta, no sé si era tabla tipo cita, detallecita, miremosla bien, exacto, y le digo agregar, correcto. Muy bien, ya tenemos nuestro tablero para comenzar a trabajar. Entre las condiciones que tenemos para establecer las relaciones entre las tablas es lo siguiente. Primero que todo, las relaciones siempre se van a hacer a través de los campos claves principales. Inician o parten de allí. Eso lo tenemos que tener muy claro. Si de pronto usted ve una tabla de aquí que no le puso la clave principal, usted desde aquí le puede dar clic derecho, vista diseño a la tabla y venir y colocar la clave principal al campo que le hizo falta y volver a cerrar la tabla y guardar los cambios que ha hecho. Entonces, condición número 1 para las relaciones, vamos a hacerlas a través de los campos claves principales. Condición número 2, para poder yo enlazar una tabla con otra, va a partir de un campo clave principal a un campo que se llama clave secundaria. Me explico. Miremos, por ejemplo, aquí la tabla empleados.
Este es su campo clave principal. Sin embargo, hay otro campo código, son como los otros campos código, los otros campos de identificación y a los cuales les llamamos secundarios, ¿sí? Y este campo no tiene la llave principal, pero es un campo secundario. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la tabla tipo empleado, ¿sí? No es que todas las tablas se van a enlazar todas entre sí uniendo, no, se deben de hacer con un propósito, ¿sí? La tabla empleado se va a enlazar con la tabla COD tipo empleado, porque aquí están relacionados los diversos tipos de cargo. Entonces, para yo establecer esa relación debo tener en cuenta, primero, campo clave principal. 2, va a partir de un campo clave principal a un campo clave secundario. Ese campo secundario, ¿cómo lo hallo? Primero, porque tiene el mismo nombre, ¿sí? COD tipo empleado. Yo tengo que buscar en otras tablas qué otros campos hay así iguales para enlazarlos con las demás que tenemos aquí, que vamos enlazando. Veamos lo siguiente, voy a enlazar del campo clave principal a esta que se llama COD tipo empleado. Otra condición es que ambos campos tienen que ser del mismo tipo. Si COD tipo empleado aquí lo puse numérico, esta también tiene que ser numérico. Si esta quedó autonumérico, este tiene que ser también del mismo tipo de dato. Ahora, para hacer la relación arrastramos de la siguiente manera. Parto del campo clave principal, lo arrastro y lo pongo encima del campo secundario y lo suelto. Y me va a salir una ventanita que es la ventanita de las relaciones. Y en esta ventanita nos está diciendo que vamos a enlazar el campo COD tipo empleado con el otro campo COD tipo empleado que hay en la otra tabla. Y debemos activar estos 3 botones. ¿Qué significan estos 3 botoncitos? Dice exigir integridad referencial. Esa integridad referencial significa que estoy asociando 2 campos que tienen el mismo nombre y el mismo tipo de datos, ¿sí? Que estoy asociando 2 campos también que son una clave principal con una clave secundaria. Que si yo cambio un dato aquí, también se me va a cambiar el dato aquí. Si yo cambio el código del tipo de empleado aquí, también automáticamente se me va a cambiar en la otra tabla que está relacionada. Eso significa también actualizar datos en cascada, que si yo elimino un dato de aquí, de esta tabla, automáticamente también se actualiza en la otra tabla. Estos 3 botoncitos se van a estar activados. Y ese tipo de relación significa relación uno a varios. Y procedemos a decirle crear. Microsoft me dice que no puede crear esta relación y exigir integridad referencial porque a lo mejor está invalidando las reglas. Es bueno que nos salga este mensaje. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Cuando nos sale ese mensaje y no podemos crear la relación, nos toca decirle cancelar y verificar qué fue lo que sucedió. COD tipo empleado, verifiquemos que sea un tipo de campo numérico. Aquí lo tenemos numérico, correcto. Ahora vamos a mirar este COD tipo empleado de aquí. Yo puedo venir a esta tabla, darle clic derecho, diseño de tabla, y miramos cómo quedó esta tabla. Aquí también quedó COD tipo empleado, quedó numérico. Entonces verifiquemos qué fue lo que está sucediendo. El motivo por el cual no se pudo hacer la relación entre estos 2 campos es debido a que aunque se llaman igual y tienen el mismo tipo de dato, cuando se registró la información, por ejemplo, aquí en la tabla tipo de empleado, miremos aquí, se registraron los códigos para cada uno de los cargos, doctor, enfermera y así sucesivamente. Sin embargo, cuando se registró aquí en tabla empleados la información, vemos aquí que el código para empleado, para doctor, para enfermera se le asignó un respectivo código. Estos mismos códigos, cuando registramos nuestros empleados, aquí en la tabla empleados, los tenemos que diligenciar exactamente igual en la parte del cargo. Entonces, aquí en vez de haber escrito médico general, se tenía que haber escrito el cargo 30.0001 para que no hubiese error. Entonces, no, hasta que no se corrija esta información, no vamos a poder no se va a poder establecer la relación. Así que voy a pasar a explicarlo desde otra base de datos en el cual podemos funcionar. Vamos con esta otra base de datos y haciendo el mismo ejercicio. Retroalimentando, entonces, recordemos que para hacer las relaciones se tienen que hacer de un campo clave principal a un campo clave secundario. Que los principales son los que tienen las llavecitas y los secundarios son los mismos campos que empiezan por el nombre de código y de identificación y que están dentro de la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos un campo secundario como es código del empleado, código del cliente. Usted va buscando en cada tabla, aquí tenemos código del proveedor, tenemos el campo también código del proveedor, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la relación
entre esta tabla tipo empleado y la tabla de empleados que tenemos aquí. Entonces vamos a partir del campo clave principal al campo clave secundario que está aquí. Se deben llamar igual, es como armando parejitas. Entonces arrastro este campo que está aquí, lo pongo encima de tipo empleado. Verifique que lo coloque encima. Se me activa la ventana de relaciones, activo siempre estos tres botones y se me va a establecer la relación. Aquí dice que el tipo de relación va a ser de 1 a varios. Ahora explico esos tipos de relaciones. Le damos crear. Cuando se hace la relación ya enlazamos la tabla y se nos hace esta relación, esta linecita, y nos dice que la relación es de 1 a varios. Este símbolo del infinito significa varios, ¿sí? Yo puedo mover esta tabla para cualquier lugar, pero mire que la relación continúa. Y así van a seguir ustedes haciendo las relaciones según como se indica en la guía número 5, que ahora la van a abrir. Voy a buscar otro campo clave principal con los campos claves secundarios, con los campos secundarios. Miremos, por ejemplo, aquí yo tengo el campo código al proveedor. Y si miramos la tabla de productos, entonces mira, estas dos tablas las podemos enlazar. Aquí hay un campo clave principal y aquí hay un campo secundario. Lo puedo enlazar este con este. Se llaman igual, son el mismo tipo de dato. Va de un principal a uno secundario. Y arrastro la relación de aquí hasta aquí. Y la relación. En esta ventanita activamos los tres botoncitos y creo la relación. Aquí me dice que la relación debe ser sobre el mismo número de campos que en el mismo tipo de datos. Cuando sale este mensaje, a veces es bueno que nos salga aquí el error, es porque los datos no quedaron igual. Aquí no, hay que entrar a corregir los que están en esta base de datos. Entonces yo reviso los campos, diseño de tabla. Este campo que se llama código del proveedor está numérico. Miremos si código tipo de proveedor de acá de esta tabla también quedó numérico. Aquí quedó texto corto, entonces no puedo hacer una relación de un texto corto con uno numérico y tengo que entrar a corregir. Sin embargo, para poder hacer esta corrección en mi base de datos, cuando le suceda, si es una llave principal, tengo que eliminar la llave, guardar un momentico lo que estoy haciendo, cambiar el tipo de campo y ponerlo numérico como era y volverle a poner la llave principal. Porque si no, no voy a poder hacer esos cambios y guardo las relaciones. En este momento me sale este mensaje porque en estas tablas, quienes estaban trabajando aquí ya habían digitado información y se van a perder algunos datos. Entonces, siempre que se vayan a hacer esas relaciones, los campos se tienen que llamar igual, ¿sí? Se tienen que, por lo general, el mismo nombre, tienen que ser del mismo tipo de datos, numérico con numérico, y tiene que ser de un campo clave principal a uno secundario. Yo comienzo a hacer esas relaciones, arrastro aquí, miremos si ya nos lo permite hacer, activamos y vamos relacionando nuestras tablas. Ninguna tabla en una base de datos puede quedar solita. Por algún lado tiene que estar relacionada con otra tabla de datos. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla factura. La tabla factura aquí tiene dos códigos secundarios, código del empleado y código del cliente. Quiere decir que esta tabla, en este caso, se relaciona con la tabla empleados. Código del empleado con el código del empleado, aquí se llaman igual los campos, uno es uno principal, el otro es secundario, puedo hacer la relación. Presiono, arrastro y lo ubico aquí y procedo a hacer la relación, uno a varios, la creamos. Mucho cuidado porque algunas personas piensan que por ser un campo de igual nombre y el mismo tipo, entonces los puedo relacionar. Por ejemplo, aquí yo tengo el campo nombre del cliente y aquí hay nombre del empleado. ¿Se llaman igual los campos? Sí, ambos son iguales. ¿Ambos son de tipo texto? Sí, son de tipo texto. Y hay personas entonces, o hay quienes piensan que yo puedo enlazar este con este, dirección con dirección, teléfono con teléfono. No, mucho cuidado porque no cumple una de las condiciones principales. Es que tienen que ser del campo clave principal a uno secundario. Usted no puede relacionar otros tipos de campos, siempre del principal. Nombre no es un campo, una clave principal, ni aquí tampoco, así que no los puedo enlazar. Y son dos cosas muy distintas. Una cosa es el nombre del cliente y otra cosa es el nombre del empleado, ¿sí? Para nosotros enlazar. Ahora ustedes van a hacer lo siguiente. De acuerdo a su guía de trabajo, van a ir a la plataforma, se van a ubicar en la sección de clase para esta semana en el grado 10º y ustedes van a encontrar allí la guía que corresponde a su grado para continuar haciendo las relaciones. Se va a ir a esta semana, a la semana que estamos aquí, que habla de relaciones del 8 al 12 de marzo.
Lea muy bien las instrucciones y aquí lo que tiene que hacer del 1 hasta el 5. Esto lo vamos a hacer en esta semana de clase. Usted va a abrir esta guía de relaciones corresponde a su grado. Va a activarla. Yo aquí ya las tengo abiertas. Y usted va a observar las instrucciones que se están dando allí en la guía para hacer las relaciones que corresponden a su respectivo grado. Por ejemplo, aquí para 10C, tabla cliente se tiene que relacionar con factura, pedido, animales y citas. Tabla empleado se separaron por colores. Quiere decir que esta tabla se relaciona con estas otras 4. Esta con estas 2. Esta se tiene que relacionar esta con esta, ¿sí? Y lo mismo para cada uno de los respectivos grados. Usted mira en la guía cómo va a establecer las relaciones y viene aquí a este panel de relaciones y comienza a relacionar las tablas que van. Que por ejemplo aquí la tabla de factura va con clientes. Yo puedo mover aquí clientes y busco. Aquí está el código del cliente con el código del cliente. Entonces yo puedo establecer la relación. Y así sucesivamente vamos haciendo nuestras relaciones. Cuando usted termine de hacer las relaciones va a presionar el botón de guardar para que guarde estas relaciones. Si no lo guarda, ahí sí las va a perder, ¿sí? Si por accidente yo hice una relación que no iba, por ejemplo salario con cantidad, un ejemplo, hice esa relación, enlacé como no debía, entonces voy a quitar esto, creé la relación por un campo que no era. Yo puedo señalar esta línea, darle clic derecho y eliminar la relación, ¿sí? Puedo borrar las relaciones. Entonces usted va a mirar su guía y va a mirar que cada tabla con quién se relaciona. Y no olvide que siempre va a buscar el campo clave principal con los campos claves secundarios que va a encontrar en las otras tablas. Y esos campos secundarios son aquellos que también se llaman código, código cliente, código producto, código empleado. Los va buscando en cada una de las tablas. Y presionamos guardar. Ahora, cuando estamos trabajando en Access, vamos a observar que hay diversos tipos de relaciones. El más común es la relación uno a varios. Explico. Para ello me apoyo en esta exposición que venimos trabajando. Cuando nosotros estamos en esas relaciones en Access, pues al relacionar las tablas se nos van a presentar la relación, 3 tipos de relación. La relación uno a uno, uno a varios y de muchos a muchos. Aclaro. Una relación uno a uno le va a salir uno a uno. Quiere decir que un registro de esta tabla está asociado únicamente con un registro de la otra tabla, ¿sí? Entonces aquí tenemos una relación uno a uno, ¿sí? Un estudiante solamente puede estar registrado, digámoslo así, o asociado con su acudiente, con un acudiente en la tabla de padres. No puede tener múltiples padres, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos una relación uno a uno. Aquí nos dan un ejemplo. Otro ejemplo de una relación uno a uno, yo puedo tener la lista de una población, ¿sí? Y aquí el listado de alcaldes. Una población solo puede tener un alcalde y un alcalde solo puede ser alcalde de una población. Esa es una relación uno a uno. Otra relación uno a uno podría yo tener la tabla de países y de capitales. Un país solamente tiene una capital y cada capital solamente puede pertenecer a un determinado país. Esas son relaciones uno a uno. La relación que más se da es la relación uno a varios, que van a observar ustedes cuando estén ahorita relacionando su ejercicio. Es la relación uno a varios. Recuerden que el símbolo infinito significa varios. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa esa relación uno a varios? Quiere decir que un cliente, por ejemplo en el caso aquí de los clientes, que un registro de aquí puede estar relacionado con varios elementos de acá. Explico. Un cliente puede hacer múltiples pedidos, ¿sí? Pero cada pedido tiene que estar asociado a un único cliente, o sea, cada pedido a un cliente, ¿sí? Entonces aquí tendríamos la relación uno a varios para nosotros terminar. Aquí nos dan un ejemplo, por ejemplo, las poblaciones con los habitantes. Una población, si tuviéramos la tabla población y habitantes, en una población pueden haber muchísimos habitantes, pero cada habitante solo puede estar ubicado en una determinada población físicamente, ¿sí? Esa es una relación uno a varios. Esas son las relaciones que más vamos a estar manejando en las bases de datos. Esto de relaciones precisamente hace que las bases de datos, son los tipos de bases de datos que se llaman bases de datos relacionales, donde la información se está compartiendo. Ahora bien, la otra relación es muchos a muchos.
Esa relación de vez en cuando se da cuando múltiples registros de una tabla están relacionados con múltiples registros de otra tabla, ¿sí? Miremos, por ejemplo, aquí un profesor, si tuviéramos la tabla profesores, ¿sí? Entonces un profesor puede orientar múltiples materias. Un profesor puede, sobre todo, por ejemplo, miramos en la primaria, puede enseñar matemáticas, castellano y religión. Pero a la su vez, diversas materias pueden ser enseñadas por diversos profesores. Así es como a veces tenemos varios profesores que enseñan la asignatura de matemáticas, ¿sí? En otros grados. Entonces, eso es una relación de muchos a muchos para nosotros trabajar. Ahora, ¿para qué me sirven estas relaciones? Precisamente el propósito de las relaciones, ¿sí? Es poder combinar la información que están en las otras tablas. Si fuéramos a hacer, por ejemplo, aquí en la tabla de una empresa, fuéramos a hacer una factura, cuando vamos a generar una factura, o en el caso de un pedido, para yo poder extraer toda la información de mi cliente, su nombre, su teléfono, su dirección, pues yo puedo extraer esa información a través del campo código. No necesito volver aquí en la tabla del pedido a tomar esos datos. ¿Por qué? Porque esa información ya está previamente almacenada en la tabla de clientes. Si necesito saber el pedido, pues obviamente en la tabla de los productos que me pidió ya está el detalle de todos los productos, la cantidad, el tipo de producto, su valor unitario. Así que cuando yo vaya a generar el pedido, accedo a la información que está almacenada en esta tabla a través de su campo clave. Lo mismo para saber qué empleado fue el encargado de hacer esa venta. Entonces, esa información, toda la información de mi empleado está guardada en la tabla de empleados. Y aquí solamente accedo a la información a través del campo clave principal, que por lo general sabemos que son los campos de identificación. Esto nos va a optimizar precisamente el trabajo en la base de datos, poder localizar la información fácilmente, evitar duplicidad de datos, que si yo aquí ya tengo la información de mi cliente, ¿para qué vuelvo a escribir aquí en esta tabla de pedido el nombre, la dirección, la fecha y todo lo demás? Precisamente de esto se tratan las bases de datos relacionales. Muy bien, procedan ahorita, de acuerdo a su guía de trabajo, a hacer las relaciones como se están indicando aquí. Aquí, por ejemplo, en este grado, en 10B, tabla cliente, se va a relacionar con estas dos. Los colores les van diciendo la tabla principal con cuál otras dos tablas se van a relacionar. Muy bien, estaré orientándoles durante el tiempo de clases sobre cómo, si presentan alguna situación, para hacer las relaciones en ANSYS.